desde el tribunal. Así es, señor presidente. Bien, conforme lo teníamos previsto entonces, vamos a comenzar con la declaración del señor Carlos Pandolfi. Lo convocamos. Luego seguimos entonces con la declaración del doctor Aníbal Fernández. Tengo entendido para ganar tiempo, doctor Juvenal Pinto, que el señor Pandolfi no iba a contestar preguntas, ¿no? No iba a contestar preguntas de las partes, digamos, de las partes. Sí, sí de la defensa. Perfecto, perfecto. Hola, buenos Hola. días. Muy buenos días, señor Pandolfi. Esta es su declaración como imputado. Como imputado tiene el derecho a declarar o no declarar, a contestar o no contestar preguntas. Ya lo adelantó el doctor Juvenal Pintos, lo había adelantado usted también en su momento, que iba a contestar únicamente preguntas de la defensa. Estaba autorizado para tener apuntes, digamos, o anotaciones propias que haya afectado, toda vez que este es un acto de defensa material a su respecto. Ha pasado tiempo, con lo cual tanto usted como la Fiscalía, como el resto de las personas que se encuentran imputadas, ya tiene ese derecho de poderse guiar a través de documentación, sin perjuicio de hacer las referencias que usted crea conveniente. Le voy a preguntar sus datos personales. Es Carlos Alberto Pandolfi. Sí, Bien. Su estado civil es casado, ¿no? así es. Bien. Su grado de instrucción, primaria, secundaria, universitaria. Primaria. Además de su condición de exfutbolista, luego, ¿dónde prestó funciones? Bueno, presté funciones en la Fundación El Futbolista y en Futbolistas Argentinos Agremiados, además de tener una labor particular, que fui agente de seguros. ¿El domicilio? Mercedes 4360, segundo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. ¿El DNI? 7762425. Bien. Conforme obra en los registros del tribunal, no ha tenido otras causas anteriores a esta. No, nunca. Bien. Bien, si no hay preguntas de las partes particulares respecto del señor Pandolfi, lo escuchamos atentamente. Bueno, en principio quiero decir que yo fui jugador de fútbol, estuve relacionado con el fútbol desde los 17 años y luego participé de las entidades que tienen relación con los futbolistas. Una de ellas, la Fundación El Futbolista, que la creamos en el año 1991 con el fin de, como dice el objeto de la fundación, de mejorar la calidad de vida de los futbolistas, sabiendo la problemática de que el fútbol no dura para toda la vida. Nosotros veíamos que era un gran inconveniente lo que le producía al futbolista cuando dejaba de jugar al fútbol, y sabiendo de eso, perdón, pero ando muy engripado. Sabiendo de cómo era, por haberlo practicado, por haberlo vivido, por todas las circunstancias que luego vinculado al fútbol tuve, la idea de crear la fundación fue mejorar la calidad de vida de los futbolistas y de los exfutbolistas. Hemos hecho muchos acuerdos con la fundación en lo que respecta a la parte educativa.
que hasta el día de hoy seguimos brindando y que ya han pasado más de entre 3.000 y 3.500 futbolistas y que hemos tenido la suerte de que hayan podido terminar su carrera secundaria o hacer diferentes cursos, que es la oferta que la Fundación ofrece. Para conocimiento, porque veo que en la causa hay un poco de desconocimiento, nosotros tenemos la posibilidad de negociar la imagen de los futbolistas que ceden el derecho a su reproducción, tanto en figuritas como en la pantalla televisiva, a beneficio de la Fundación para realizar todo lo que tenemos en oferta, como dije en un principio. Esto es histórico. Los futbolistas ceden el derecho a la reproducción de la imagen y ese ingreso que la Fundación tiene va a beneficio, vuelvo a reiterar, de los futbolistas y de los exfutbolistas. Respecto a cómo nosotros llegamos acá, es para mí, después de tanto tiempo, poder explicar esto. No tenemos absolutamente nada que ver con lo que dice la causa, que nosotros hemos hecho un desvío de fondos públicos. Nosotros la relación la hemos tenido con la Asociación del Fútbol Argentino. El tema es así, cuando nosotros teníamos un contrato con una empresa privada que le cedíamos esos derechos de los futbolistas, esa empresa nos daba un dinero a nosotros que era lo que utilizábamos para hacer todo lo que anteriormente dije. En un momento, la Asociación del Fútbol Argentino rompe el contrato con esa empresa y nosotros nos quedábamos sin el ingreso que veníamos teniendo. A raíz de eso, nosotros con AFA convinimos formalizar un contrato para la continuidad de lo que veníamos haciendo y se determinó un porcentaje del 2% para la Fundación El Futbolista, vuelvo a reiterar, para todo el ofrecimiento que nosotros hacemos a todos los futbolistas. Cuando se habla de que nosotros atesoramos dinero, la Fundación ya tenía ingresos atesorados y ese atesoramiento que se hizo fue para mejorar y crear una universidad del fútbol. La idea era una universidad de fútbol. Para eso, con ese dinero que teníamos ahorrado, compramos un terreno, como bien lo dice el fiscal, compramos un terreno porque la idea era tener instalaciones propias para, vuelvo a reiterar, poder tener lo que íbamos a denominar la Universidad del Fútbol. Ya teníamos los planos realizados, teníamos el dinero que nos secuestraron, obviamente que nos causó un gran estupor a nosotros, porque ese dinero era para ese fin que nosotros teníamos, que era poder tener la posibilidad de una universidad del fútbol que íbamos a realizar en el terreno de la calle Bernardo de Irigoyen.
era un anhelo de siempre. Por eso estábamos, como ponen en el juicio, atesorando dinero, pero ya con el comienzo de, primero el contrato con un grupo de arquitectos y por otro lado la posibilidad de realizar el proyecto que, bueno, fue presentado en su momento también acá en el juicio. Por eso se compró ese terreno. Desde ¿Cuál era el motivo de atesorar dinero? Era tratar de no perder o que no nos devaluemos producto de cómo era en esa época la parte económica del país. Eh, Mucho antes del contrato que nosotros realizamos con AFA, ya teníamos algunos dólares, digamos, en nuestro poder acumulados. Eh, nunca nosotros tuvimos contacto, por ejemplo, con funcionarios del Estado. No conocimos a ninguno de los funcionarios. La relación nuestra era pura y exclusivamente con la Asociación del Fútbol Argentino, que la Asociación del Fútbol Argentino sabía lo que nosotros realizábamos y también, producto de eso, eh, aceptó la posibilidad de realizar el convenio que nosotros firmamos luego que se rompiera el primer contrato que nosotros teníamos con la empresa privada. Vuelvo a reiterar, la Fundación cumple un importante servicio a favor de los futbolistas y de los exfutbolistas. Eh, sin ningún tipo de dudas, reitero lo que dije al principio, la carrera del futbolista es muy corta y muchos de ellos padecen el síndrome de dejar de jugar al fútbol y no saber para dónde tomar un rumbo de vida producto de que no se prepararon. Y a raíz de eso, reitero, nosotros hicimos ese tipo de acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino que nos permitió y que nos sigue permitiendo brindarle a los futbolistas oportunidades para que puedan prepararse para el día después. Y bueno, nada, sin duda que no hemos cometido ningún desvío de ningún dinero. Todas los ingresos y egresos de la fundación quedaron a la vista en la auditoría que se hizo, donde estaban volcados los ingresos y los egresos de la fundación. Eso es todo. Bien, gracias, señor Pandolfi. Le cedo la palabra al doctor Juvenal Pinto. Muchas gracias, señor presidente. Señor Pandolfi, yo tengo aquí un documento que usted ya conoce, que se llama requerimiento de elevación a juicio. En realidad es el documento donde el fiscal escribe las cosas que dice que usted hizo y que justifican en principio que usted esté sentado en ese lugar. Sobre la base de ese documento yo le voy a preguntar, teniendo en cuenta lo que afirma la Fiscalía. Entonces, señor Pandolfi, durante el periodo de vigencia del contrato, los ingresos recibidos de AFA no fueron aplicados a gastos propios de la fundación o de sus beneficiarios.
Sí, fueron aplicados a gastos referentes a la fundación y a los beneficiarios, sin duda. Sigue diciendo la Fiscalía que ingresaron en las arcas de la Fundación 98.838.835 pesos. Que ese desvío fue atesorado a sabiendas de su origen ilícito. Y acá le pregunto esto, ¿usted conocía que había un posible origen ilícito en esa plata que le daba la AFA? No, reitero lo que dije en mi exposición. Nosotros desconocíamos totalmente lo que pasaba con el contrato que AFA tenía. Nosotros solamente nos vinculamos con la Asociación del Fútbol Argentino y de ahí surge el convenio que nosotros tenemos o tuvimos. ¿A usted alguna vez la AFA, a alguien de la AFA le dijo que con ese dinero tenía que hacer un mejoramiento de la situación de alguien? No, Digo, para nada, para nada. La AFA entendía porque nosotros les explicamos cuál era el funcionamiento que tenía la fundación. Y reitero, al día de hoy seguimos brindándole la posibilidad a los futbolistas que se preparen para el día después. bien, la Fiscalía afirma también que usted, junto con otras personas, mediante la negociación, gestión y firma de este convenio del 31 de agosto de 2009, produjo un desvío hacia las arcas de la entidad, que sería la fundación, cuya procedencia estatal le era conocida, extremo que significó un daño al patrimonio público. Y que eso lo hizo acompañado de un fin de lucro, para lo cual realizaron plazos fijos, compras de divisas y adquisición de terrenos. Teniendo en cuenta esta afirmación de la acusación, le pregunto, ¿usted tuvo algún ánimo de lucro a partir de la firma de este contrato? ¿Tuvo algún interés personal, algún ánimo de beneficio? Para nada. Vuelvo a reiterar, en la exposición creo que fui bastante claro. Todos los ingresos que nosotros tenemos en la fundación se vuelcan al beneficio de los futbolistas y de los exfutbolistas. Estas transacciones monetarias que el fiscal señala como ilícitas, que son la colocación de plazos fijos o compra de moneda extranjera o adquisición de terrenos, ¿estaban realizadas en la clandestinidad? ¿Eran actos prohibidos? ¿Tenían los controles propios de la fundación? No, no estaban prohibidos, tenían los controles, tenemos los ingresos y los egresos. Fuimos muy cuidadosos con los fondos y lamentablemente con el comienzo de la causa no pudimos concretar lo que tanto ansiábamos de hacía muchísimos años. ¿Usted sabe si en algún otro país existen organizaciones como la suya que se dedican a la educación del futbolista y a la asistencia del futbolista? No, así como lo hacemos nosotros, no hay en otros países la misma forma de brindar educación. Y tenemos, digamos, el orgullo de decir que en algunos países están tratando de implementar para los futbolistas lo que nosotros implementamos desde el año 1991. ¿Usted tuvo contacto con alguien para entregarle fondos o le propusieron entregar fondos, lo que el fiscal acá llama desvío No, de los para fondos nada. de la fundación? No, para nada. Vuelvo a reiterar, los ingresos y los egresos de la fundación figuran en los balances y no hay ningún desvío de fondos. Simplemente eran ingresos para volcar al beneficio de los futbolistas y los exfutbolistas. ¿Y usted sabe por qué motivo le fue incautado ese dinero a la fundación?
Si No, no era dinero desviado. no. Es el día de hoy que todavía no podemos entender. Realmente no lo puedo entender. ¿Usted considera que existe algún otro perjudicado que no sea la fundación por esa incautación? No sé si entendió la pregunta. Y en general, los perjudicados son los futbolistas que no pudieron tener la posibilidad de que nosotros concretáramos el sueño de lo que dije, que era la universidad del fútbol. Aquí la Fiscalía dice que en realidad el perjudicado fue el Estado. ¿Usted considera que hubo un perjuicio para el Estado por que ustedes tuvieran ese dinero para los futbolistas? No, para nada, para nada. Nosotros del Estado, la verdad que no teníamos idea absolutamente de nada. La relación nuestra fue con la Asociación del Fútbol Argentino, como es normal desde hace muchos años, y el acuerdo lo realizamos con la Asociación del Fútbol Argentino. Y eso, reitero, la Asociación del Fútbol Argentino era consciente del beneficio que le daba la fundación a todos los futbolistas y exfutbolistas. Bien. Le hago una pregunta. ¿Usted pidió la devolución de esa plata que le secuestraron? No, no recuerdo, la verdad ¿No que no sabe si se recuerdo. pidió la No, devolución? no ¿No recuerdo. sabe si le entregaron ese dinero a otra entidad que no sea la fundación? No, no lo sé. Bueno, bueno, yo no tengo ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias, doctor Juvenal Pinto. Muchísimas gracias, señor Pandolfi. Doctor Osorio, sí. Eh, Sin perjuicio de lo que manifestó la defensa y aceptó el tribunal, querría ver si él podría contestar, no preguntas que tienen, una sola pregunta que no tiene que ver con la imputación, simplemente como estuvo girando en torno a lo que hacía la fundación, si puede decirnos concretamente qué cursos o qué asistencias se brindaron desde el 91 hasta antes de que exista el vínculo que está hoy en debate. Doctor, Solamente para doc- ilustrarnos más. doctor Osorio, el señor Pandolfi se negó a contestar preguntas de todas las partes, con lo cual el tribunal es respetuoso de eso, sabe que la Fiscalía también. Digamos, si en algún otro momento desea el ampliar su declaración, por supuesto vamos a permitir preguntas de todos. Señor presidente, si así puedo intervenir. Sí, doctor. En contribución a la Fiscalía, Sí, hemos presentado hilas de documentación sobre los cursos y sobre los apoyos. Eso es fáctico, está en la prueba. bien. Basta con ver el expediente. Lo tenemos presente entonces. Gracias. Si lo trasladamos a la Fiscalía entonces. Señor Pandolfi, le agradecemos mucho su presencia. Su declaración ha concluido. O sea, puede el tribunal con la anuencia del Ministerio Público Fiscal. Doctor, usted ha prestado la anuencia respecto de que una vez prestada la declaración pueda efectuar el tema del viaje del 30 de agosto y el 7 de septiembre, del Sí, 9 de sí, septiembre. absolutamente, ningún Bien. inconveniente. Bien, doctor Juvenal Pinto, usted puede, o, digamos, o doctor Migliori, pueden representarlo al señor Pandolfi durante las audiencias Sí, que por está supuesto. autorizado el viaje. Lo Bien, haremos. muchísimas gracias. Bien, ya entonces se encuentra autorizado, puede permanecer en la sala, puede retirarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Doctor Fernández. A su disposición, presidente.
Bien, creo que estaba en uso de la palabra el Ministerio Público Fiscal por el tema de las exhibiciones que quería efectuar y las preguntas que quería efectuar a referencia de esas exhibiciones. ¿Es así? Doctora Garmendi, doctor Osorio, siguen uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Hago saber previamente que conforme se había acordado con la defensa, en días anteriores la defensa estuvo viendo en el tribunal la documentación existente a los efectos de ejercer su ministerio, digamos, aún con la licencia que se había otorgado al doctor Fernández, pero la defensa estuvo presente viendo esa documentación que había hecho referencia a la Fiscalía. Doctora. Gracias, señor presidente. Sobre las preguntas que ya se formularon, no sé si hay alguna en particular con la que quiera hacer alguna aclaración, no sé si en eso está pendiente, si no, el Ministerio Público continúa con preguntas. Sí, por supuesto. Perfecto. Nos interesa saber cómo surgió la idea del contrato con Iveco, que está suscrito el 17 de febrero del 2010 por usted en representación como jefe de gabinete. ¿Cómo surgió la idea de ese contrato? Los derechos le pertenecen a la AFA del sponsoreo. He tratado de explicar en las anteriores intervenciones la responsabilidad de lo que significa el sponsoreo y quién es el titular de esos derechos. La AFA lo que se dio es el producido de los derechos. Todo lo otro no le pertenece al Estado, le pertenece a la AFA específicamente. La AFA le cedió los derechos del producido a la jefatura de gabinete y la jefatura de gabinete se lo cedió a Iveco. Se habla, o se ha anunciado o se ha expresado en los autos de elevación a juicio inclusive el hecho de de haber tenido una actitud ¿cómo no me sale el término? De la administración fraudulenta. No puede haber administración fraudulenta si lo que yo hago es traer al Estado, no sacar del Estado, y mucho menos sin haber pagado un solo centavo. Entonces, lo que se hizo específicamente es un contrato en donde más de la intervención de Iveco, en este caso, tenía que ver con a quién entregarle específicamente los camiones y no desde el punto de vista de la titularidad del derecho que le pertenecía a la AFA, y la AFA se lo había cedido a la jefatura de gabinete para que ésta se lo cediera eventualmente a Iveco y se pudieran llevar a la práctica la entrega de los camiones. ¿Por qué esta contratación no se llevó adelante conforme la normativa que rige para que contrate el Estado? Porque lo que usted está planteando tiene su propia respuesta. Usted me está preguntando por qué no hace lo que hace el Estado y yo le acabo de contestar a usted que no le pertenecen al Estado. Entonces no puede, no tiene por qué hacer las cosas que hace el Estado si no es del Estado. El derecho es de AFA. AFA cede el producido, nunca se dio el derecho. Entonces en ese caso la conclusión es que lo tiene que resolver de esa manera. Si nosotros hacemos una lectura de lo que es este contrato suscrito el 17 de febrero de 2010, figura en el punto C que la AFA cedió los derechos de promoción, publicidad y marketing, no el producido de los derechos. ¿Cómo no? ¿Y cómo entonces el Estado se hizo de los camiones y no pagó un centavo? No entiendo cómo se hizo. Se hizo porque AFA cedió el producido de los derechos a la jefatura de gabinete de ministro y la jefatura de gabinete de ministro se la cedió a Iveco en las condiciones que ya hemos expresado en varias oportunidades. En el expediente de jefatura de gabinete 1603 del 2010, que está cargado en el Lex el 4 del 8 del 22, hojas 12, 210,
tenemos para exhibírselo si es necesario. Es un expediente que tramitó previamente a lo que es la suscripción del contrato con Iveco, donde ahí surge que 2 días previos, la suscripción fue el 17 de febrero. Esto está iniciado el 15 de febrero, a pedido de José Gainserain, en su carácter de secretario de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria de Jefatura de Gabinete, para la propuesta de convenio a celebrarse en el marco del programa Fútbol para Todos entre Jefatura y la empresa Iveco Argentina Sociedad Anónima, y que requiere otorgarle carácter de urgente. Esto figura en la nota. Y en las fojas 2, el licenciado de Rosa, del programa Fútbol para Todos, hace saber a Gainserain ese mismo día, el 15 de febrero, que hemos mantenido conversaciones con la compañía Iveco Argentina para el auspicio del torneo de fútbol de Primera División 2010 y figura la propuesta de convenio con inversión neta de 7 millones, forma de pago, canje de unidades. La propuesta de Iveco no está agregada en el expediente, solo está la referencia. Y hay referencia a estas conversaciones. ¿Qué nos puede decir acerca de estas conversaciones? No, ¿Usted no he participó? participado. Eso está lejísimo de que un jefe de gabinete participe de esa situación. Cuando estamos hablando de una cantidad que es importante en sí misma, pero que es muy chiquitita respecto de lo que significa el jefe de gabinete. Estamos hablando, tomé 2 años, el 2010 y el 2020. Estamos hablando de varios billones. No es como en Estados Unidos, que cuando hablamos de billones es el 1000 de millón, sino que estamos hablando en la Argentina cuando el billón es el millón de millones. Lo que se hace en ese caso, entonces, es la aplicación, la autorización específica de los movimientos de fondos que se van a hacer. Lo que hace José Lucas Gainserain, que es la persona que siempre ha estado delante mío revisando cada uno de los movimientos de fondos, es pedir la conciliación entre ambas partes para que esto estuvieran de acuerdo como corresponde y finalmente nos garanticemos nosotros de que los fondos que corresponde que Iveco nos garantice y que nosotros entendíamos que sacábamos mucho más beneficio si manteníamos en especie, por una razón elemental, porque si fijábamos un monto cuando comenzaba el año, ese monto que se fijaba, la inflación se lo iba a ir comiendo durante el año, en el caso de los camiones no iba a suceder nunca, porque con poniendo, que es una invención de José Lucas Gainserain, con una planilla específica de precios desde el inicio, después se utilizaban en el monto que originariamente se le acordó y se lo dividía por las cantidades de unidades que se fueran a utilizar, no había un solo centavo de pérdida por inflación. Ese es el objetivo que se persiguió. ¿Hasta cuándo participo? Hasta que me consultan. Me consulta, hace 15 años que pasaron, me consulta si estoy de acuerdo con ese tema, sí, avancen, porque conozco cómo trabajo. Le he dicho que tenemos algún tipo de respeto y reconocimiento por la forma que tenemos para trabajar, funciona de una determinada manera y nos garantizamos que las respuestas estén en el momento oportuno. Recién comentó, hizo una referencia a que fue invención de Gainserain. Me perdí ahí, no sé a qué se refirió. Si me lo puede La aclarar. lista de precios. ¿Cómo hago yo para garantizarme que la inflación no me coma el dinero que me otorgaron al 1 de enero? Es muy simple, pongo una lista de precios de ese día y entonces cuando estoy llegando a diciembre, yo voy a tener siempre la misma plata porque lo que tomo como guía es la lista de enero y las unidades las quito o las voy recortando en función del valor ese que me está marcando la propia lista. ¿Se entiende lo que quiere decir? Se entiende. Muchas gracias. Con este expediente y con estas tratativas previas que tuvieron, Que no participo yo, eso participan funcionarios de otro nivel. Yo ni lo veo eso, ¿no? está bien. Sí, el secretario de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria de Jefatura, José Gainserain, que inicia este expediente. En este expediente que está iniciado, donde se plasman estas tratativas previas que tienen con la empresa,
surge que son tratativas iniciadas directamente con una empresa, que no se hizo un proceso de selección o de evaluación de mercado a ver cuál No era se la puede empresa hacer adecuada. una selección cuando nosotros no tenemos ese derecho para poder hacerlo. Sino, en cualquier lugar que yo he administrado, y le he comentado al presidente y a los miembros del tribunal que juré 19 veces y que he sido, o soy uno de las personas que reconocen que conozco la cosa pública como pocos, no estoy cometiendo ningún exceso de manija para mí mismo. Lo que nosotros teníamos en esto es la capacidad de poder ver la totalidad de lo que se está haciendo. Si lo estamos viendo y sabemos cómo se puede hacer para hacerlo funcionar para beneficio del Estado. La respuesta es esa. Entonces, si nosotros acá tenemos un derecho cedido, porque está incluido como anexo 5 en el mismo contrato. ¿Cedido por quién? Por la AFA. La AFA cede solamente el producido de los derechos, no La AFA derechos. cede el derecho de promoción, publicidad y marketing. Sí, En eso ningún es un lugar derecho, figura es un derecho que producido. tiene de comercializarlo, pero no tiene la obligación ni es vinculante. Ya lo expliqué varias veces eso. Bueno, yo hago lectura de lo que figura en el No, está contrato. bien, yo no digo que esté mintiendo, doctora, le estoy Perdón, diciendo... evitemos el diálogo. Doctora, efectúe la pregunta. Doctor Fernando, usted contesta. Ok, presidente. Vuelvo a insistir, yo no estoy diciendo que la doctora mienta, lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos en ese caso que el producido de los derechos se le cede a la Jefatura de Gabinete de Ministros, consta en un montón de documentos y la Jefatura de Gabinete de Ministros se lo cede a Iveco y a cambio de eso percibe lo que hemos visto en este caso. Hay varios documentos que indican cuánto es lo que percibe y lo que percibe, ¿qué nos convenía? ¿Tomarlo en pesos y que se lo coma la inflación durante el año o lo podíamos clavar nosotros en el mismo momento que firmábamos el contrato? Esa era la forma, la mejor forma de tener una lista. Supóngase que tenga 2 camiones la lista, valen 10 pesos cada uno. La inflación en el año hace que en el mes de junio valga 50 pesos cada uno. ¿Y yo cuánto plata tengo? Y tengo 30. Entonces, yo antes compraba 2 camiones y ahora no puedo comprar uno. Es muy fácil, no sé cómo se hizo. Y tomemos la lista del primer momento y saquemos a ese valor para poder componer lo que yo necesito tener en ese momento. Entonces, si tengo 30 pesos y saco 2 camiones, tendré 20, me quedarán 10. Con esos 10, ¿voy a comprar un camión de 50 en el mes de junio? No, va a valer 10 pesos, como dice la lista del primer momento. Para eso la pusimos dentro del expediente para que fuera la guía y no se comiera los fondos, la administración, la inflación que en este país sabemos un poquitito de lo que se trata la inflación. Presidente? Gracias. Lo que voy a pedir es que tener la oportunidad de hacer la pregunta completa y después... Sí, por favor, perdóneme. Bien. Gracias. Entonces decía, conforme surge del propio acuerdo de sponsor de los torneos de fútbol de primera división, suscrito el 17 de febrero del 2010, en el punto C figura que la AFA cedió los derechos de promoción, publicidad y marketing. Y está agregado como anexo 5 esa sesión que está suscripta el mismo 17 de febrero del 2010. A tal punto que la selección de qué empresa es la que iba a llevar adelante este sponsoreo queda en cabeza del AFA, que en la cláusula segunda de esa sesión, la jefatura de gabinete acepta la cesión y se compromete a informar a la AFA del destino que otorga los derechos cedidos, a los efectos de que la AFA pueda incluir el nombre del sponsor en la difusión de las actividades correspondientes. Es decir, la AFA desconocía quién iba a ser el sponsor. La selección la hizo jefatura de gabinete. No. Estamos hablando de febrero del 2010 y esto comenzó... Señor presidente, con el debido respeto, por favor, le pido al doctor Fernández que no responda bajo mi exclusiva responsabilidad. Solicitamos de la presidencia del tribunal que trate de corregir o colocar márgenes a las preguntas que realiza la Fiscalía, porque cada vez, tanto como sucedió en las anteriores audiencias y ahora, vemos que hay una plataforma argumentativa que hipotéticamente pueden ser... Ya lo hice saber, doctor. Gracias, señor ¿Sí? presidente. Pero tengo que ser respetuoso del contexto que se le quiere dar a la pregunta para que también el doctor Fernández pueda comprender sobre lo que le está preguntando. De hecho, le facilitó la explicación de la Fiscalía la respuesta que fue negativa y que estaba comenzando a dar.
¿sí? En el caso de advertir alguna otra cuestión, como lo he hecho hasta ahora, lo voy a hacer. Gracias, señor presidente. ¿Puedo continuar, presidente? La parte que se refiere específicamente a la publicidad y marketing desde el primer momento fue cedida a la posibilidad, pero es la posibilidad, no es ni obligatoria ni vinculante. ¿Por qué razones se actuó de esa manera como se actuó? Porque si nosotros, después de haber hecho consulta con un montón de gente, nos damos cuenta que los valores que puede percibir el Estado son nimios, y por otro lado nos damos cuenta que la inversión que tiene que hacer el Estado con 300 programas y un montón de otras cosas para cumplir, vacunaciones, leishmaniasis en el norte, dengue o tantas publicidades que hace el Estado, era más caro pagarlo que cobrarlo. ¿Qué sentido tenía? Entonces lo que se decidió en ese momento, una decisión de la Presidenta de la Nación, que comparto, no me saco el lazo con la pata, fue la de es preferible quedarse con esos minutos de publicidad y aplicarlos a cualquiera de las acciones que tenía por hacer el propio Poder Ejecutivo. Me gustaría saber cómo tomó la decisión de que en el caso de la cesión de los derechos internacionales para la transmisión, llamó una licitación pública, que después no siguió adelante, pero llamó una licitación pública en el expediente 12/2010 para la comercialización de la explotación de los derechos internacionales de transmisión. Ante la cesión de AFA, llamaba una licitación. Pero en el caso del sponsoreo ante la cesión de los derechos, no llama una licitación, sino que hace una adjudicación directa. Son dos cosas distintas, doctora, son dos cosas distintas. Es una complicación porque es un tema muy de contadores, pero bueno, voy a tratar de explicarse lo mismo. Por un lado, es lo que se va a utilizar o lo que se va a llevar a la práctica con... Repítame el orden que usted lo hizo, por favor, si es tan amable. Tenemos sesiones de derechos. Sí. La simplifico. Tenemos sesiones de derechos. En un caso es de los derechos internacionales de transmisión, usted llama a una licitación pública. Ante la cesión de los derechos para el sponsoreo, usted no llama a licitación pública, sino que hace una contratación directa, ni siquiera el trámite de contratación directa, una elección de un contratista directamente, que es Iveco, y se lleva adelante ese convenio. Bien. ¿Por qué Bien. esa diferencia en las decisiones que adopta? Primer tema, la cesión de derechos internacionales trajo una complicación porque cuando se hace ese acuerdo, ya le comenté que yo no participé de ese acuerdo, solo recibí al presidente de la AFA con unos dirigentes, me explicó lo que pasaba y como jefe de gabinete se lo hice saber a la presidenta y no participé más en eso hasta el día de la firma, con lo cual ni una coma toqué de ese tema. Específicamente los derechos internacionales que quisieron en algún momento licitarse no se pudo hacer porque estaba Torneos y Competencias, que era el que tenía un contrato por parte de la Asociación del Fútbol Argentino y que nadie había prestado atención a su acuerdo. Esta es la primera parte para separar. Otra vez con el sponsorio, lo acabamos de aclarar, lo aclaramos en la intervención anterior y lo vuelvo a hacer, presidente, en este caso, que es ¿cómo yo voy a meterme ni a elegir, ni a licitar, ni a digitar, ni a poner, ni nada, si los derechos no le pertenecen a la jefatura de gabinete de ministros? Los derechos le pertenecen a la AFA y la AFA nunca se dio los derechos, solo se dio el producido de los derechos. Por esa razón no se parecen ni por casualidad una cosa con la otra. ¿Tiene conocimiento cómo se llegó a determinar esos 7 millones iniciales, dado que en este expediente... No. Porque esos montos, después del análisis, el trabajo de la redacción y la fijación de los montos, en este caso del ingreso mínimo anual garantizado, lo determinó el secretario legal y técnico de la presidencia, que era el doctor Zanini. Lo comenté desde entrada porque le conté que yo no iba a ser quien firmara, iba a ser un acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino y por parte del Estado, por el responsable, que es Tristan Bauer, por el responsable de
el Sistema Nacional de Medios Públicos. Mientras que si fue llevando de esa manera, los que trabajaron el número del ingreso mínimo anual garantizado fue la Secretaría Legal y Técnica, y los montos de cada una de las adendas y de cada uno de los movimientos se determinó en la Secretaría Legal y Técnica, que gracias a Dios los dos están vivos. Discúlpeme, ahí no sé si nos entendimos, quizás porque no pude terminar de formular la pregunta. Los 7 millones a los que yo me estaba refiriendo son a los 7 millones que son del convenio inicial, el firmado el 17 de febrero de 2010, en cuestión del sponsoreo con Iveco, no del monto anual garantizado. No, lo que le estoy diciendo es que desde aquel momento, desde cuando se determinó el ingreso mínimo anual garantizado, desde aquel momento nunca se dejó de resolver los ajustes que no sea en la Secretaría Legal y Técnica. Nunca fue el jefe de gabinete, mucho menos el jefe de gabinete. Hubiera sido en la segunda o tercera línea, lo hubiera hecho. Pero en este caso fue el secretario Legal y Técnico. ¿Y por qué convenía que lo hiciera? Porque es el que tiene que dictaminar al respecto. Con lo cual así fue como se resolvió. Fue él el que lo hizo. Bueno, en el caso específico de lo que siguió, en el caso que usted me cuenta de febrero del 2010, también fue analizado y definido por el secretario Legal y Técnico, que es el que vino siguiendo las negociaciones con la Asociación del Fútbol Argentino. En el expediente no está plasmada la intervención de Legal y Técnica. Está la nota de... Usted me preguntó a mí qué era, no si estaba. Yo le digo que ninguna de las actualizaciones fueron hechas por mí, ni por personal que dependiera de mí. Doctor Fernández, voy a valerme de la dialéctica en algún punto. Voy a empezar por el final para ir más atrás. ¿Cómo le llegaba a usted los cálculos y la información esa que usted le adjudica en algún momento a la presidenta, en algún momento al secretario de Legal y Técnica? ¿Cómo le llegaba a usted? ¿Inicialada por ella? ¿Se lo mandaba la por un presidenta yo no la memo? mencioné. La Perdón. presidenta solamente tomó la decisión en el momento en que se decidió llevar adelante este programa. Pero yo hablo del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, que formó parte de la reunión y que es el que siguió las negociaciones con AFA, que chequeó o que terminó ese contrato con AFA, y que todas las adendas y actualizaciones se hicieron por parte de la Secretaría Legal y Técnica. ¿Cómo me llegaban? Por el expediente. La pregunta es, ¿cómo le consta? ¿El expediente le llegó a usted con alguna inicial de ellos? Sí, claro, siempre. ¿Está entonces en el expediente de las y iniciales tiene de que estar el ambos? dictamen. Tiene que estar el dictamen. No encontramos nosotros el Sí, dictamen. lo dijo la doctora la semana pasada, pero yo no firmo un solo expediente si no tengo el dictamen. ¿Sabe por qué, doctor? Pero Porque ellos es lo firman único. dictámenes, la presidenta. Disculpe, evitemos el diálogo. Si no está el documento, pues no está el documento. Si el doctor Fernández dice que está el documento, será materia después de alegación. Pero independientemente de eso, o sea, puede estar el dictamen o no estar el dictamen. Digamos, si no se encontraba el dictamen, será materia de que la Fiscalía, por supuesto, haga la alegación pertinente. Y, por supuesto, en aras del derecho de defensa, digamos, se tomará lo que surja de la documental presentada. Las preguntas apuntan a contribuir en garantizar el derecho de defensa y que no queden cuestiones sin responder, pudiendo ser respondidas. Sí, doctor, pero hay una controversia. Usted está manifestando la existencia de un dictamen que el doctor Fernández está diciendo que no está. O sea, con lo cual será materia después de análisis si está el dictamen o no está el dictamen. Discúlpeme, señor presidente, que hubiere firmado el secretario de Legal y Técnica y la señora presidenta dictámenes, lo acaba de decir, nunca antes lo dijo, en esta audiencia lo dijo. No, la presidenta no, perdóneme, doctor Osorio. La presidenta no firma esos dictámenes. Entonces, lo que manifestó el doctor Fernández fue, la presidenta tomó la decisión, el dictamen lo firma el secretario de Legal y Técnica. La controversia está en si ese dictamen está o no está. O sea, la Fiscalía manifiesta, o sea, o sostiene que no se encuentra, pero sí se encuentra con posterioridad la firma del doctor Fernández. ¿Es así? La pregunta entonces, ¿cuál es la decisión? ¿La decisión del monto, del plazo? Ambas decisiones, ¿cuál es la decisión?
que pasaron 15 años, vuelvo a repetir, perdóneme que insista con este tema, pero cada vez que llega un expediente con la presunción de legalidad de los actos administrativos, cada uno que interviene pasa por su departamento de jurídicos dando el ok. Cada uno va pasando y va dando lo que va dando lo que hasta que llegue finalmente a mi firma. Y cuando llegue a mi firma, no hay excepción. Es lo mismo, también tiene que traer. Fíjese que en las fojas 10 de la adenda, si yo no me equivoco, es la que dice que para liberar los 100 millones, recordará que de los 600 millones del IMAG, se otorgaron 100 para cumplir con los compromisos que existían hasta ese momento. En el anteúltimo considerando dice que habla específicamente de la existencia de un dictamen, como todas las resoluciones dicen eso. Hay un dictamen específico, dice. Ahora, es como usted dice en los expedientes de pagos. bueno, por eso Expedientes de decisiones, no. su pregunta, yo no tengo por qué desconfiar de su pregunta, le pido que usted escuche lo que yo le estoy diciendo. Yo no firmo si no está el dictamen, con lo cual ese dictamen tiene que haber estado. Gracias. Gracias, señor presidente. Doctor Fernández, yo le había hecho referencia que en el expediente 1603 del 2010, que está iniciado por Gainserain el 15 de febrero de 2010 con carácter de urgente, 2 días antes de la suscripción del convenio con Iveco, hice referencia a la nota que figura fojas 2 del licenciado de Rosa, del programa de Fútbol para Todos, donde dice: hemos mantenido conversaciones con la compañía Iveco para el auspicio del torneo de fútbol primera edición 2010, y figura la propuesta de convenio con inversión neta de 7 millones, forma de pago, canje por unidades. Insisto, la propuesta de Iveco no está solo esta referencia. ¿Cómo se llegó a determinar que esa era la modalidad adecuada de canje? Y el tema de las unidades, ¿por qué no advertimos incorporado en el expediente las actuaciones que justifiquen la necesidad de adquirir esas unidades para luego su distribución? En el manejo de la cosa pública participé de 19 administraciones, 19 veces juré. Uno conoce cuáles son las cosas y las acciones que se llevan a la práctica en el manejo de la cosa pública. Hay cosas que están, hay cosas que no están. En el caso específico de cuánto es lo que se requiere en inversiones del gobierno nacional o del gobierno provincial o del gobierno municipal para poder cumplir con elementos claves en la utilización para las administraciones de cada una de las jurisdicciones. En ese marco, presidente, lo que nosotros vemos es cuando nos reclaman más al gobierno nacional por la capacidad presupuestaria que tiene, la compra de camiones. En cada una de las funciones, siendo ministro del Interior, siendo ministro de Justicia y Seguridad de Derechos Humanos, siendo jefe de gabinete de ministro 2 veces, siendo secretario general de la presidencia 2 veces, siempre hemos tenido los pedidos específicos de los camiones. Entonces, para producir compras que durante todo el año me van a significar a mí más dinero, porque la inflación lo va a hacer crecer el precio, era mucho más simple tomarlo directamente del mismo lugar y durante todo el año tenerlo al mismo precio, no variaba nunca. Y por esa razón nosotros preferimos, para defensa de la capacidad presupuestaria del Estado Nacional, quedarnos con los camiones y poder distribuirlo en función de los pedidos, que teníamos millones, de la mejor manera que se pueda para tratar de cumplir con las jurisdicciones. Le insisto, siendo titular de Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura, Gendarmería, autobombas, ambulancias, todo lo que se le ocurre, eso requiere de una inversión por parte del Estado. Bueno, si podemos evitar que lo invierta y además a un precio fijo durante todo el año, bueno, mejor. La mejor forma que podemos tener es esa. Por eso nos convenía de alguna manera que AFA haya acordado con Iveco y a nosotros servirnos esa propuesta para beneficio del Estado, ¿no? En ese mismo expediente está la intervención de Sindicatura General de la Nación, que se le cursa en vista,
pero solo toma intervención la sindicatura respecto del monto de las unidades. Pero yo no No- puedo hablar por la sindicatura, ¿eh? ¿Puedo perdón, Sí, voy a sí, terminar sí, de formular la perdóname. pregunta. Entonces decía, la sindicatura interviene respecto del monto de las unidades, pero no así respecto de la modalidad de contratación, que es la selección directa por parte de jefatura de Iveco, ni así tampoco respecto de el aceptar la modalidad de pago, que sea con canje. Pero volvemos a la misma, ya es que hoy mismo debe haber sido como la quinta, sexta vez que menciona el tema específico de la forma de la contratación. No somos nosotros, no es un derecho que nos pertenece. No puede el Estado arrogarse derechos que no le pertenecen. Le pertenecen a la AFA. ¿Por qué no lo eligió la AFA? No se lo sé decir, pregúntenle a la AFA, no a mí. Cuando la AFA cede el producido de los derechos a la jefatura entonces, ya teniendo quién va a ser el proveedor y en qué condiciones está, firma un convenio en el que firmamos los tres. La AFA cediendo el producido de los derechos, la jefatura recibiendo el pago de ese producido de los derechos e Iveco sabiendo cómo es el acuerdo para poder terminar pagando en especie al mismo precio durante todo el año. Tengo una última pregunta. Durante su primer gestión en la jefatura de gabinete, en el periodo que nos interesa, cuando se suscribe el contrato de Fútbol para Todos, no se incluyeron cláusulas que estuvieran relacionadas con lo que tenía que ver con una prohibición de cesión del contrato o de que se lo constituya en garantía para tomar préstamos como sí sucedió por parte de AFA. Quería saber por qué motivo esto no estuvo incluido. Perdón, voy a terminar de preguntar. Si me disculpa. Y por qué motivo, pese a no haber estado incluido originalmente, tampoco se lo incluyó con posterioridad al haber sido notificado en reiteradas oportunidades por escritura por parte de la escribana de Credicop sobre la constitución en garantía del contrato. Presidente, con todo respeto, y que no lo tome a mal la doctora, pero la imputación que yo tengo, una es por administración fraudulenta, por no haber cuidado y controlado cosas que es mentira, pero no importa, los ingresos generados por el programa, y el otro elemento es no haber participado del saneamiento o el fortalecimiento de las entidades. No es ese el tema, no veo por qué tenga que contestar yo eso, sino no es específicamente lo que me están imputando. Bien, se toma entonces como una negativa, tiene el derecho el imputado a tomar esta actitud. ¿Alguna pregunta más, doctora? No, señor presidente, muchas gracias. Doctor Osorio. Bien. La defensa. ¿Alguna pregunta para el señor Fernández? Señor presidente, simplemente, salvo que el doctor Fernández desee continuar, pero si no desea continuar, haríamos algunas preguntas. Bien. Doctor Fernández, ¿usted va a continuar o podemos ceder la palabra a la defensa para las preguntas? Sí, sí. Sí. Doctor, por favor. Gracias, señor presidente. Preguntas claras, concretas, precisas. ¿Ingenió usted algún mecanismo de carácter defraudatorio o perjudicial del Estado en el ejercicio de su función en el ámbito de la causa que nos trae a este juicio? No, no, doctor, no he hecho semejante cosa nunca en mi vida, y lo he calificado de insultante, esa expresión que hace aparecer como un mecanismo, así decía la expresión, que tiene mucho más que ver con lo que pasaba en forma simultánea en la República Federativa de Brasil con el expresidente Lula, la detención del expresidente Lula por el mecanismo y la creación de una serie que se llamó El Mecanismo, y que terminó como todos lo vemos, con el expresidente Lula detenido por algo que nunca asistió y que hoy es el presidente de la República Federativa de Brasil. Por esa misma razón le decía que era insultante. No he participado nunca ni participaré de semejante cosa. Con la anuencia del tribunal, continúo con el interrogatorio, si me permite. Gracias, señor presidente. Segunda pregunta. ¿Incurrió usted de manera voluntaria, objetiva y dolosa en la figura del artículo 248 y del 173, inciso 7 del Código Penal argentino?
No, no he cometido ningún delito ligado al 248, que además es muy gráfico porque habla de dictar resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales. Cada vez que he actuado me he conducido en los mismos términos, de la misma manera. Ahí participan todos y todo lo que yo termino firmando va al boletín oficial. Nunca ha sucedido una cosa de esa manera. Con lo cual, de la misma manera le puedo ratificar que cuando se dice no haber cuidado o controlado, no es verdad. Cada uno de los centavos, inclusive el hecho de la lista de precios y la posibilidad de mantenerlo en un precio de la misma forma sin tener que impactar en la inflación en esos momentos, también fue pensado y cuidado de esa manera. La selección de Iveco no fue hecha por nosotros, por el Poder Ejecutivo, sino por la Asociación del Fútbol Argentino. Ya lo hemos visto eso, no he cometido ninguna conducta dolosa, he cumplido siempre con las normas administrativas que regulan mi función y como he contado, presidente, en esto quiero insistir una vez más, pero para mí es fundamental. Todo lo que uno ha hecho en el manejo de la cosa pública ha sido conducido conforme al derecho administrativo. Yo mencioné de entrada que el doctor Navadens, cuando leyó el auto de elevación a juicio, mencionó las citas, y en las citas, cosa que a mí me place expresarme también en citas, porque en definitiva, si uno es un lector compulsivo, evidentemente algo le queda como para tratar de enriquecer la discusión. Menciona en citas todos juristas de talla, algunos amigos míos como el doctor Zaffaroni, pero ninguno de derecho administrativo. ¿Y sabe qué? Cuando yo aprendí hace muchos años que el delito era una conducta típica, antijurídica y culpable, primero tenía que saber si todo lo que yo había actuado tenía alguna de esas características de ser típica, antijurídica y culpable. ¿Y sabe qué, presidente? No, porque todos los especialistas que cité, llámese el doctor Barra, ex ministro de la Corte y actual procurador del Tesoro, llámese el doctor Jorge Banossi, prócer del la Unión Cívica Radical y presidente de la Academia Nacional del Derecho, la doctora Aida Kemelmarges de Carlucci, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Mendoza, o el doctor Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por entonces, todos coincidían exactamente en la misma situación que yo les estoy explicando. Entonces, evidentemente, no tenemos elementos más que mostrar lo que tenemos en derecho administrativo. Si se cumplió toda la función del manejo de la cosa pública conforme al derecho administrativo, sin habernos apartado un ápice, jamás, no puede haber una conducta típica antijurídica y culpable que me reprochen en este caso. No existe. Bueno, yo me siento que no he cometido ningún delito, que estoy a disposición del tribunal y del Ministerio Público tantas veces como sea necesario, y que aportaré todo lo que sea necesario para que se conozca cómo se trabaja cuando uno tiene tantos años de experiencia en la cosa pública, para comprar hasta los chicles con transferencia bancaria para que haya trazabilidad de los dineros. Esto es lo que es un apotegma medio tonto, pero que define cómo es la forma que uno tiene para trabajar. Con la venia del tribunal, siguiente pregunta. ¿Cuál fue la motivación de la incorporación del dictamen de los doctores Banossi y Barra en este expediente? Porque todo se estaba planteando en función del derecho penal, y acá no tiene nada que hacer el derecho penal. Primero hay que saber qué fue lo que pasó con el derecho administrativo. Si cada una de las acciones que nosotros actuamos se han corrido del marco de lo que sucede. Y en todo caso, si hubiera sucedido eso, entonces sí, que evalúen la conducta nuestra si hemos cometido algún delito. Pero primero tengo que explicar que en el marco del derecho administrativo, que es el que regula mi actividad como jefe de gabinete de ministro, puedo consultar a juristas de talla también para que expliquen si me equivoqué o si deliberadamente hice un gesto
que no fuera el requerido o el exigido para presentar una estrategia y un cuidado de los dineros públicos como lo hemos hecho toda la vida. Bueno, la mejor forma que yo entendí es esa. Por lo cual, presidente, no sé si yo se lo puedo pedir a usted, pero si pudiera, yo le pediría que lo citen al doctor Barra y al doctor Banossi para que declaren ellos, porque es la mejor forma que yo tengo de poder mostrar que todo lo que se hizo en el marco de los ajustados de derecho. Lo tenemos presente entonces como petición del imputado y de la defensa. Así es, señor presidente. Bien, perfecto. Continúo con la siguiente pregunta. Doctor Fernández, los bienes, el dinero que se le transfirió a la AFA, al momento de ingresar a las arcas de la AFA, ¿era dinero público o dinero privado? No. Hay un análisis de la Auditoría General de la Nación que, conforme la ley 24.156, es una de las formas de auditarme. Se insistió mucho en este juicio respecto de que uno tendría que haber controlado a la AFA o controlado a las otras instituciones. Nada teníamos que hacer nosotros, a nosotros nos auditan. Y eventualmente se insisten con ese tema porque hay una parte específica del auto de elevación a juicio, página 274, que dice específicamente la ausencia de una competencia directa de control sobre la actividad de la AFA. Reconoce que no tenemos capacidad de control sobre la AFA, pero después vuelve a insistir en el tema. Bueno, si a mí me controlan conforme a la 24.156, tanto la Sindicatura General de la Nación como la Auditoría General de la Nación, como la cuenta del presupuesto del ejercicio, y son varios billones de pesos, si estos me controlan, deberían haber controlado ellos a la AFA, no la jefatura de gabinete. Nosotros no controlamos, a nosotros nos controlan, que es la forma más clara de poder saber si hicimos o dejamos de hacer las cosas. Con lo cual, en ese caso, esa expresión de la Auditoría General de la Nación, poco feliz, dice que los montos comprometidos provenientes del erario público y tal su naturaleza no se modifican por el traspaso. Mentira, no es verdad eso. Se modifican por el traspaso. El dinero, vuelvo a insistir, tanto en el Código de Vélez Sarsfield como en el último código que he votado como senador de la Nación, queda todo en claro que no hay nada más fungible en esta vida que el dinero. ¿Cómo va a decir que el dinero que pasó a la AFA yo puedo ir mañana? Supóngase que yo voy y compro un auto. Doy el dinero por parte del Estado y me entregan un auto. Y yo puedo ir al día siguiente y decir, señor, ¿qué hizo con la plata? ¿Qué le importa? Termina así, una discusión grosera o tonta. ¿Por qué tiene que dar explicaciones? Ahí se terminó, se extingue la capacidad que uno tiene de poder trabajar en ese sentido. No es más dinero público. No sé de dónde sale semejante locura. No es dinero público. Una vez que el Estado se desprende de él para pagar cualquier cosa que se le ocurra, pasa a ser tener la característica de dinero privado, ¿no? Del manejo propio de la institución. Señor presidente, por ahora terminamos el interrogatorio y, a ver, le cedo la palabra al doctor. Una pregunta más con relación a Doctor. Iveco. Doctor, sí. ¿Usted participó de alguna ficción para eludir la libre competencia en la contratación con Iveco y de esa manera evitar un mejor ingreso para el Estado, un eventual mejor ingreso para el Estado? No, doctor, no. Las ficciones se hacen con otro objetivo, o para el entretenimiento de las personas, o para, en el caso específico del medio de una negociación, para hacer alguna trapisonda, porque si no, no es necesario hacer ficción. Estamos hablando de hechos concretos en donde se defienden los intereses del Estado. Para eso me han convocado y para eso sigo siendo, vuelvo a insistir, 19 veces fueron las que juré. Una de las personas que más veces ha estado gestionando en este tema.
ministro de 4 presidentes, ministro de 2 gobernadores de la provincia de Buenos Aires, intendente municipal de Quilmes, tengo algún derecho a contar lo que estoy diciendo. Eso no permitiría que haya una ficción, como se dice en uno de los documentos. Lo que nosotros hemos hecho es administrarlo. Y cuando se administra, se hacen las cosas como corresponden. Esa ficción se menciona en algunos de los documentos que estuve revisando el fin de semana, porque se dice que el contrato de Iveco no es cierto. Que alguien, un lúcido de los tantos que la Argentina tiene, gracias a Dios, se le ha ocurrido que uno inventó un contrato para beneficio propio. Yo no puedo creer lo que estamos viendo, porque hay decisiones que no son propias. La AFA lo decide. Decidió quién fuera el proveedor. Le cede ese producido de los derechos al Estado. El Estado, para mejorar la capacidad de inversión y no perder dinero con el transcurso del tiempo por la inflación, lo calza con un determinado producto que durante todo el año vale lo mismo. Y eso se le llama una ficción para participar de eso. No, señor, no tiene nada que ver con eso. Nunca participé de eso ni lo aceptaría. Simplemente la aclaración, señor presidente, la cita que hizo de la foja 274 es del requerimiento de elevación a juicio, no de la autoelevación, por si alguien la quiere buscar después para chequearlo. Sí, perfecto, tenemos presente la aclaración, doctor. Bien, si no hay más preguntas, entonces, ¿alguna cuestión más que usted quiera expresar? No. Gracias, Bien. presidente. La declaración ha concluido de momento, por supuesto tiene total libertad para poder declarar durante toda la audiencia, Sí. lo mismo que todos los imputados. Habiendo declarado entonces tanto el señor Pandolfi como el doctor Aníbal Fernández, hacemos un cuarto intermedio hasta el próximo 26 de agosto. Allí pregunto al doctor Juvenal Pintos y al doctor Migliore. Tendríamos previsto para las 9:15 de la mañana la declaración del señor Marchi y con Sí, señor. posterioridad la del señor Padano. Muy bien. Y el 31 de agosto vamos a recibir la última declaración antes de comenzar con las testimoniales, con la prueba, que es la del señor, 30 de agosto, es la del señor Juan Gabriel Mariotto. Antes de comenzar con las testimoniales sería el 30 de agosto, lunes 30 de agosto. Bien, hacemos entonces... ¿Viernes 30? No, viernes 30. Sí. ¿No? Señor presidente, Sí, una petición ordenatoria. sí. ¿Podemos trasladar la indagatoria del señor Pagano para el día posterior a la que usted ha mencionado? Sí, para la previsión que teníamos sería antes del señor Mariotto. Sí. Sí, doctor. El señor Marchi declararía el 19. Sí, La idea es si podemos postergar, si puede hacerlo para el 26, el señor Pagano. para hoy es 19. Perdón, el 26 para el 2 de septiembre. El señor Pagano. Claro. Bien. Entonces sería el señor Marchi para el día 26 de agosto. El señor Mariotto para el 31 de agosto. 30 de agosto, perdón. Y el 2 de septiembre el señor Pagano. Ese día puede hacer que empezamos ya con alguna declaración testimonial. Sí. Bien. Hacemos entonces cuarto intermedio hasta el día 26 de agosto a las 9:15 horas. Que tengan todos y todas muy buenas. Buenos días, gracias por todo. Hasta luego, buenos días.